Bienvenidos a las charlas del Centro de Investigación C-Transmedia con los diferentes miembros y líderes de los grupos de investigación que hoy pertenecen al centro. Nuestro propósito es generar apropiación social del conocimiento. Hoy tenemos un invitado muy especial, músico, compositor, guitarrista clásico, magíster y doctor en diseño y creación y líder del grupo de investigación Entorno Sonoro y Visual, el profesor Héctor. Profe, Daniel, ¿cómo va todo? Qué bueno Bien, tenerte aquí, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, profe. Bueno, profe, vamos a empezar la entrevista preguntándote por qué nace el grupo de investigación Entorno Sonoro y Visual. Bueno, la historia del grupo creo que es la historia de las dinámicas de trabajo, es como una herencia de las dinámicas de la música electroacústica en Colombia. Explico un poquito la historia. En los 90, creo que en los 80, más bien en los 80, hubo un ingeniero, Camilo Rueda, que él trabajó en la programación de un software que se llama Password, que terminó siendo, este software terminó siendo Open Music. Camilo creó un laboratorio en la Universidad Autónoma, se llama Laboratorio Jacqueline Nova, y pocas personas tuvimos el gusto de conocer ese laboratorio. Entre ellos era estudiante en esa época el profesor Mario Valencia, y Mario, nos conocimos con Mario, en esa época nos conocimos con un compositor que estaba trabajando allí que se llama Andrés Posada, también estuvimos participando allí con el maestro Fabio Fuentes, y en esa época había, digamos, una gran inquietud por empezar a hacer música digital y todos trabajábamos en Password. De hecho, Mario hizo parte del código de este software y teníamos la inquietud por trabajar el tema de artes electrónicas. Había un sintetizador famoso en esa época que era el creo que era el SG-77 de Yamaha, y estábamos, digamos, en esa época prácticamente lo que estábamos haciendo era como cacharrear, pero nos estábamos dando cuenta que allí había cosas más profundas en las cuales pensar, y era digamos, la relación sonido e imagen, la relación sonido-ruido, la relación sonido-música. Entonces, digamos, íbamos evolucionando, seguimos trabajando, empezamos a hacer muchas obras. También eso tiene que ver con el nacimiento del Festival de la Imagen, porque nosotros, digamos, fuimos los primeros que nos arriesgamos a hacer obras en el Festival de la Imagen, cuando el Festival de la Imagen estaba empezando, y digamos, a entrar en ese círculo. Allí empezaron a aparecer muchos músicos maravillosos, Juan Reyes, que fue el asesor de mi tesis de maestría, empezamos a conocer músicos de otros países, a Gonzalo Vifarella, a José Manuel Berenguer, y nos dimos cuenta que esto era un movimiento. Y era un movimiento que estaba preocupado inicialmente por algo que a veces creo que sufro, que es como una sinestesia. O sea, recuerdo un concierto en el que estaba escuchando un cuarteto que era el Cuarteto Bartók, y en ese concierto, cuando estaban tocando música clásica, que pues, la conozco y la he analizado mucho, no pasaba nada, pero cuando empezó a sonar Bartók yo empecé a sentir como un sabor a Bartók, y a tener la idea de un color a Bartók. Era una especie de color como entre miel, crema, ámbar, entre otras cosas. Entonces, yo lo hablaba mucho con Mario y decíamos, bueno, o sea, aquí hay un tema que es otro tipo de visión de lo que estamos haciendo. Por supuesto, en esa época yo pertenecía al círculo estoy hablando de los 80, de compositores que estaba haciendo música para cuerdas típicas, pero no me interesaba hacer cuerdas típicas como lo hacía todo el mundo, sino en una línea más, creo que un poquito más clásica y con algunos elementos contemporáneos. Pero seguía la misma preocupación. La misma preocupación es esa relación imagen-sonido.
Entonces empezamos a trabajar elementos que son cosas que son absolutamente esenciales y que hay que pensarlas de forma diferente respecto a la música. Uno, que la música es el arte del tiempo. Entonces eso cambia las reglas, o sea, porque la regla no es que yo escribo algo en un plano cartesiano donde el tiempo anterior está a la izquierda y el posterior a la derecha, que las alturas son en el plano Y. Aquí lo que habría que pensar era la relación de todo lo que estábamos trabajando con el tiempo. Claro, nos damos cuenta que las intenciones de música son como pequeños intentos que se hacen en microtiempos y pequeñas estructuras a priori que se hacen en microtiempos. Entonces empezamos a discutir mucho el tema del tiempo. Otra cosa que empezamos a discutir a partir de la relación esa relación con la imagen es que la imagen es espacial. Entonces ingresa a las reglas de juego la concepción del espacio. Y esa concepción del espacio tiene que ver mucho con la historia de la misma electroacústica. Digamos que Pierre Schaeffer, cuando trabaja todo su concepto de objeto sonoro, ellos trabajan el GRMC y trabajaban con cintas, cortaban las cintas, las movían de un lado a otro y lo que estaban trabajando, él tenía su idea de objeto sonoro, lo que estaba buscando era como una manipulación del espacio. De hecho él decía que uno de los graves problemas de la música o del sonido era que no se podía fijar. O sea, digamos, ese problema del tiempo está adscrito a la memoria. Y aquí la idea era tener algo que está relacionado en el tiempo para que deje estar adscrito en la memoria para que entre a las reglas de juego del espacio, como lo es una escultura. Entonces, nosotros veníamos con esa idea, veníamos trabajando ya muchas obras que buscaban como por lo menos de manera inicial expresar ese problema. Y terminamos, o sea, prácticamente muy solos, Mario y yo terminamos ideando la forma de trabajar en el grupo. Aquí, esto subyace en otra dimensión, o sea, es ¿por qué un grupo de investigación? Y es que veníamos cuestionando también la forma digamos, los planteamientos mismos de la educación, o sea, sabemos que en la gestión del conocimiento, la transmisión del conocimiento, digamos, hay muchas etapas, hay muchas formas de transmisión, pero ¿qué queríamos nosotros empezar a trabajar? Queríamos empezar a trabajar una idea de formación que tuviera que ver con lo que estamos investigando, con las cosas nuevas que estamos encontrando y en especial con las nuevas reflexiones que podríamos estar haciéndonos en ese momento. De tal forma que nuestros estudiantes fueran partícipes de esas mismas ideas, no partícipes de una información que ya sabemos que casi toda está en internet, entonces que como transmitir esta información creo que no es responsable. Ellos van a ser replicadores de ese conocimiento, profe. Más que ese conocimiento, la idea es que ellos tengan la forma de procesar su propio conocimiento. Okay. Entonces digamos que también tenía que ver con esa pregunta. Eso genera una línea en el grupo de investigación que es la línea de entorno sonoro y visual. Lo que tú nos cuentas, profe, esa curiosidad tanto del profe Mario como la tuya, del sonido, de la imagen, se junta ahí, digamos, en el grupo y se junta también en estas 3 líneas de investigación que tiene el grupo, que la primera es entorno sonoro y visual. Sí, sigue habiendo muchas inquietudes en términos de la línea, pero la línea se mueve, digamos, se empieza a mover en el mundo digital. Entonces no era nada raro que nosotros estuviéramos haciendo muchos patches en Pure Data, después que pasáramos de Pure Data a Max. En particular yo empecé a ser adicto de un software, de un programa que a la vez es ambiente de programación que se llama Super Collider y todo lo hacíamos allí. Recuerdo que
hicimos una investigación que se llamaba espacios audiovisuales interactivos. Y esos espacios audiovisuales interactivos, recuerdo discusiones, yo decía, yo quiero hacer una obra para redoblante donde la persona que toca, al momento que toca, esto genera una imagen. Y de acuerdo a los cambios de algoritmo de la forma de interpretación del músico, esto tiene que generar otras imágenes. Entonces, claro, eso fue, pues estamos hablando ya hace muchos años, entonces era un problema difícil de resolver, pero lo logramos resolver. Empezamos a resolver otra cosa que no sabíamos a la que íbamos a llegar después, era como todo el tema del biofeedback. Hubo una obra que hicimos que se llama Pulsos. En esa obra claro, era muy primitivo, ahora hay sensores, pero esa obra el músico tenía un fonendoscopio, entonces eso se amplificaba y lo que él tocaba dependía del ritmo de su corazón, entonces él estaba interactuando con el ritmo de su corazón. Entonces así se han venido muchas obras y eso ha generado, creo que ha generado otras formas otras líneas y otras formas de trabajo. Yo creo que esa idea de sinestesia es una idea ochentera. O sea, había en una época, los artistas empezaron a buscar integrar a unas formas de percusión otras. Entonces era normal encontrar a alguien que estuviera en pintura y que quisiera integrar el sonido, y viceversa, o ese tipo de cosas. Pero ha habido evolución respecto al tema, o sea, el tema, digamos, ha evolucionado y afortunadamente creo que hemos evolucionado con el tema. ¿Cuáles son las otras dos líneas, profe? Bueno, hay dos líneas. Yo quiero hablar primero de una línea que se llama Transmedia, después quiero hablar de la línea que en este momento para mí es la más especial, que es la línea de Braille Music. La línea Transmedia nace de ese énfasis que encontramos entre diferentes medios. Pero eso también tiene que ver con mi tesis de maestría. Mi tesis de maestría es acerca de ópera. Digamos, voy a ir un poquito atrás. Claro que sí, profe. Yo venía haciendo unas investigaciones sobre ópera. Entonces, primero compuse una ópera que antes de componerla quise hacer un análisis de varias óperas, terminé analizando como 30 óperas. Lógicamente, cuando uno analiza ópera, termina fascinado con el mundo de Wagner, especialmente para mí Tristán y Isolda. Entonces, después de investigar esto, terminé componiendo una ópera que se llama Pensamientos de Guerra, que es basada en un libro de Orlando Mejía Rivera, mi amigo Orlando Mejía Rivera, que ganó Premio Nacional de Novela, y terminamos componiendo una ópera. Esa ópera se estrenó como en el 2000 en Manizales, y como en el 2002 se hizo en el Teatro Colón de Bogotá. Seguía, digamos, en esa época muy metido en el tema de la narrativa y en esa idea de Wagner. Entonces estuve como unos 3, 4 años no creo que más, muy enfocado en el tema del vampirismo en todo ese mundo. Entonces recuerdo que mientras todo el mundo me hablaba del mundo real, yo estaba viendo el Drácula de Stoker, el Evangelio vampírico, estaba inmerso en otro mundo que creo que es psicológicamente muy pesado. Entonces terminé componiendo otra ópera que es Drácula. No sé, creo que en términos de composición fue algo fascinante para mí, porque descubrí algo también, y es que uno puede pensar en música, o sea, uno puede pensar en música y en sonido, o sea, digamos que hay una transición allí, pero cuando uno se preocupa por la formación auditiva, por estar todo el tiempo en algo, uno termina escuchando algo en la mente. Entonces, claro, eso hace difícil la comunicación por los demás, porque la gente piensa en palabras y se comunica en palabras. Claro.
pero estaba, digamos, estaba en eso y se hizo Drácula, se hizo en el 2005. Pero después de Drácula creo que hubo una ruptura. Yo tuve una ruptura con el tema musical y estaba más preocupado por ese otro tema de imagen. Entonces entré a la maestría en diseño y en la maestría en diseño ahora sí entré a trabajar la idea de ópera expandida, pero también de la idea de la obra posmedia. Entonces aquí empiezan a darse unos conceptos que son diferentes. Vuelvo a Wagner. Wagner acuña el término de Gesamtkunstwerk, que es obra de arte total. A él le preocupaba, por decir algo, le preocupaba la música, la música es importante. Me preocupa el texto es importante. Entonces él empezó a controlar música y texto. Okay. Después dice, la danza es importante, entonces empieza a controlar música, texto y danza. La escenografía es importante. Entonces esa idea de obra de arte total, en realidad lo que empieza a generar es como una forma de dictadura de la persona que genera la obra. De hecho ese tema, ese mismo tema genera una contradicción con Nietzsche. O sea, ellos eran supuestamente amigos y hay un libro que escribió, un escrito de Nietzsche que se llama El caso Wagner, que es como Nietzsche contra Wagner, y lo que él dice es que el problema no es esa dictadura. O sea, uno no puede ser, no es una dictadura, no es que una sola persona tenga que controlar absolutamente todo. Y eso tiene que ver mucho con los medios, o sea, en una ópera algunas cosas son medios, otras cosas son fines, algunas cosas son tácticas y otras cosas son estrategias. Y la idea es que debería ser una manifestación democrática, de todo. A veces no pasa, profe. Entonces, digamos, allí empezamos a trabajar investigación sobre conceptos sobre medios, o sea, digamos, empezamos a hablar de remediación, entonces ya no era todo en un solo dispositivo, sino que el pasar de un dispositivo a otro tenía que ver con una remediación. En toda esta tesis yo pienso, digamos, tengo la hipótesis que toda esa remediación de lo escénico de la ópera viene desde el cine. O sea, cómo el cine pasa a lo digital y cómo eso pasa a lo digital. Pero la preocupación no era hacer una ópera convencional, ni una ópera desde la idea de Gesamtkunstwerk. Entonces, era más hacer una ópera rizomática, era más empezar a trabajar los medios desde otra perspectiva. Cuando digo rizomático, lo estoy hablando en términos de Deleuze y Guattari. Y empiezo a hacer unas especies de variaciones y paráfrasis de ópera. En esa época estaba trabajando el tema de la ópera María, que era otro proyecto que estaba haciendo, sobre la obra de Isaac, pero lo que hice fue, además de la ópera, descomponer ese mismo concepto de María y llevarlo a una idea, primero transmedial, que era como pasar de un medio a otro, okay, pero postmedial en un momento determinado porque era emitir, digamos, darle prioridad al concepto por encima del medio. O sea, que es una de las cosas, creo que es de las cosas más difíciles para los artistas mediales, es que parecería que el medio, la herramienta es el fin, y creo que lo que hay detrás es el concepto. Entonces terminó llamándose el grupo Transmedia. Yo sigo pensando todavía que quería ser Postmedia, pero porque no es la idea de cruzar medios, no es la idea de utilizar medios, no, creo que es el concepto pasando por diferentes medios, no importa cuál, okay, que eso es importante, y eso va en la misma, va en la misma concepción de Muntadas, de Anthony Muntadas en el MIT, o la misma de Peter Greenaway, o de artistas que lo que han hecho es trascender el medio. Entonces, claro, digamos, esa idea de ópera
No estoy hablando solo de mi proyecto porque, digamos, hay mucha gente, el mismo Mario estaba trabajando conmigo y muchos otros profesores y estudiantes han estado trabajando sobre esa idea. Generó una línea que es transmedia, pero transmedia, digamos, que va a generar otra cosa respecto al grupo de investigación. Bueno, profe, continuemos con la tercera línea del grupo de investigación. ¿Cómo nace esta línea? Nace en ese mismo proyecto de maestría. En medio digamos, de las consultas encontré un concepto, considero que ese concepto era falso, pero lo encontré, y que era, había un grupo de investigación que se llama Opera by Future de un compositor que se llama Thomas Sober, creo que está en el MIT, y digamos todo para ellos era como hyper instruments, hyper score, todo digamos maximizado. Pero cuando ellos hablan de Brain Opera, hay un video que ha trascendido mucho, en el que utilizan un software que se llama HyperScore. Entonces, hay una persona que tiene, digamos, una discapacidad física severa que se llama Dan Elsey, y él va a empezar a hacer música. Lo muestran en un escenario y hablan de él y empieza a hacer música y él tiene algo en la cabeza. Entonces yo inicialmente pienso que debe tener, qué tecnología es la que tiene en la cabeza, pero después descubro que lo que tiene es como un ice control o algo que controla, que cuando se mueve termina siendo gesto y la relación de lo que suena controlado con el gesto, que era lo único que podía mover Dan. Pero me empieza a preocupar el tema de si hay una verdadera narrativa que venga en el cerebro. Entonces, cuando empezamos a investigar esto, tengo la inquietud de si se puede hacer, primero cómo suena el cerebro, que es algo que puede sonar raro, y segundo es cómo puedo hacer con el cerebro música. Empiezo a investigar y me meto con ese proyecto en el doctorado. Inicialmente, cuando empiezo a presentar en los protocolos ese proyecto, la gente no creía, pero ya estaba encontrando la vía. Un sistema de comunicación que se llama OSC, Open Sound Control, que puede transmitir, digamos, las señales cerebrales, las cuales hay que hacerle una cosa que se llama transformada de Fourier, que es pasar de los microvoltios de los sensores digamos, al plano de las frecuencias. Entonces, digamos, empiezo a trabajar con eso. Yo no quería que hubiera ingenieros que me hicieran las cosas, entonces a los ingenieros con los que trabajaba les pedía que me enseñaran lo que venía trabajando. El primer ingeniero era un ingeniero de sonido, Juan David Sierra, que ahora está en Stanford. Él estudió ingeniería de sonido en la Javeriana, entonces fue la primera persona que contacté, y tuvimos, digamos, unas jornadas de trabajo fuertes con Juan David. Entonces él estaba trabajando a partir de más MSP y Processing, entonces empezamos a trabajar allí. Después tomé a alguien a otro ingeniero maravilloso, que se llama Víctor Hugo Castro. Y Víctor entendía muy bien lo que yo quería, porque Víctor también es músico. Entonces empezamos a trabajar con él. ¿Y tú fuiste profe de él también? Sí, hace años también en música. Entonces digamos que empecé a catalizar algunos músicos que también son ingenieros. Empecé a trabajar con ellos. Lo primero que me di cuenta es que esa tecnología era un mismo electroencefalograma, que lo que hace es que lee señales cerebrales, y ese electroencefalograma tiene una nueva versión que McFarlane, a Jonathan Wolpaw, ellos prácticamente la sacan al mercado en 2005, o sea, ya es algo mucho más reciente, y es un mismo electroencefalograma que permite, además de obtener datos, controlar y comunicar. Okay. Entonces es el mismo que se usa para controlar sillas de ruedas. Ahora, ¿cómo se hace? Entonces empezamos a indagar
a indagar empezamos a indagar cómo opera. Entonces, porque no son solo señales cerebrales, eso quiere decir que también hay una cosa que se llama potenciales relacionados con eventos, están las mismas oscilaciones cerebrales, es la relación estímulo-respuesta, y hay otro sistema que se llama imaginación motora, donde la persona imagina un movimiento, motor imagery, también ejecución motora, se llama así. Hay otro paradigma que se llama, el que utilizan los Speller, el que utilizó Hawkins, que se llama paradigma Oldball o P300, y se lee en el electrocefalograma después de que uno reconoce algo. En unas zonas del cerebro hay una deflexión positiva y eso queda como 300 milisegundos después, entonces eso se alcanza a leer y eso sirve para controlar. Hay una cantidad tremenda de formas de controlar. También hay otros que llaman potenciales de estado estacionario, y es que también, digamos, la persona se concentra en una luz que está vibrando a una frecuencia determinada, digamos 9 Hz, no puede ser cualquier Hz, o sea, 9 vibraciones por segundo, y su cerebro se sincroniza allí, o 12 vibraciones también. Entonces, digamos que empezamos a encontrar todo esto. Esta investigación ha sido fascinante, realmente fascinante. Se hicieron varios prototipos, se han hecho muchos artículos, y hemos logrado, empezamos a trabajar también en proyectos conjuntos con el grupo de control y procesamiento de señales digitales de la Universidad Nacional, el grupo del profesor Germán Castellanos. Entonces, digamos, hemos logrado seguir avanzando y avanzando. Tengo una estudiante de doctorado, Catalina Aguirre, que también, ella está en el doctorado de Ingeniería de la Autónoma, y con ella también estamos trabajando ya un tema más de percepción e inducción de emociones con sonido y a través de la interfaz cerebro-ordenador. Entonces, es un tema que digamos, en el 2015, en 2014 era un poquito naif, todavía no teníamos como el soporte, pero ha implicado mucho trabajo. Es dificilísimo, porque uno tiene que estar leyendo, prácticamente estudiando diario 2, 3 artículos científicos que salen en promedio válidos sobre el tema. Pero esa primera idea de Brain Opera, pensando que ópera es una pieza musical, es posible. Entonces, como logramos que fuera posible, entonces ahí vamos trabajando. Profe, lo pienso también como que cada uno puede ser músico con esto de este proyecto. O sea, como que en serio sí podemos crear música con el cerebro y cada una de las personas tiene esa posibilidad. Claro, la música responde a dos cosas importantes, a estructuras y algoritmos. Y pues el pensamiento es ese también. Es eso. Bueno, profe, ya para terminar, como equipo, como grupo, como centro de investigación, te agradecemos por este espacio. Te quería preguntar cómo te pareció, qué te parece que nosotros estemos hablando con investigadores, que nos cuenten como esas experiencias que a veces no le llegan a todo el mundo o que no todo el mundo conoce. No, me parece muy bien, es especial porque a veces hay que asumir cierto rol en las cosas que uno está haciendo, y creo que lo que ustedes están haciendo es tejer redes también, o sea, es como servir de puente en ese tejer esas redes de conocimiento, y eso es absolutamente válido y loable en este momento. Qué bueno, profe. Bueno, profe, muchísimas gracias a todos por ver esta entrevista. Los invitamos a que sigan las redes sociales del Centro de Investigación C-Transmedia, a que visiten la página web. Ahí tenemos mucha información para que ustedes conozcan qué hacemos, qué estamos haciendo desde la academia, y un saludo para todos. Chao.